Actualidad, empresa, emprendimiento, mercado laboral, finanzas. Una mirada anticipada al futuro en temas empresariales y financieros. Bienvenidos a Tendencias. Y gracias a Dios, hoy es lunes. Sea usted bienvenida, bienvenido a este su programa número 612 de Tendencias. Hoy lunes 6 de diciembre. Este es el primer lunes del mes de diciembre y nos quedan 3 para terminar este año 2021. Ya en la antesala de un año 2022 que va a ser extraordinario. Le saluda Ángel Mejía. Acá desde el Centro de Convenciones Ilumina, donde está la casita del árbol, las instalaciones de Ilumina Radio 98.1 y El Camino 99.7. Saludándole en una tarde muy fresca, dándole las gracias desde ya a las personas que yo espero que ya estén conectadas, quienes son parte de nuestro grupo de WhatsApp. Y si usted quiere ser parte de ese grupo de WhatsApp, 599-511-11. Y le estaremos inscribiendo a una lista de instrucción donde mandamos la agenda de lo que vamos a hablar cada día lunes, y también le compartimos el video, gracias a Dios, el lunes. Ya esperamos que Carolina Calderón, Walter Requec, Oscar Castañeda, Marce, Nancy Loaiza, Esdras, Emiliano Garay, Víctor Gabriel ya estén conectados, porque están con nosotros aquí interactuando a través de la red social. Y ya tenemos a través de la vía electrónica a dos amigos del staff de Tendencias. Está con nosotros Mauricio Álvarez y Rodolfo José Pérez. Qué alegre verlos, mis queridos amigos, corredores, triatlonistas. ¿Cómo estás, mi querido Mau? Hola, Agner, muy buenas tardes a todos. Hola, Rodolfo. Qué gusto saludarlos. Hoy, pues gracias a Dios, desde la casa no tuve la oportunidad de poder llegar a la cabina y compartir con vos personalmente, pero con mucho ánimo, muy contento de que estamos estrenando lunes de mes, es decir, estamos en el primer lunes de diciembre, y como hablaba con algunas personas, tenemos todavía un mes para alcanzar metas, para alcanzar resultados, para ponernos al día en algo que llevemos ahí, que esté pendiente. Sí, quedan 30 días para terminar bien el año, y recuérdense que no es cómo se empieza, es cómo se termina. Así que terminemos el año con mucho ánimo. No solo si hay oportunidad de tomar vacaciones, tomemos vacaciones, disfrutemos con la familia, descansemos, pero si todavía hay que hacer ese último sprint, hagámoslo con gusto, hagámoslo como que lo hiciéramos para el Señor. Muy buenas tardes a todos. Qué buenísimo, don Rodolfo. También estás con nosotros. Qué alegre poderte ver, Rodolfo. Muchas gracias, Agner y Mauricio. Qué bueno estar con ustedes también, y saludos a la querida audiencia. Tengo el gusto para compartir un par de grupos con Mauricio, y hablábamos de que no hay que bajar el paso, no se relaje. Si todavía tiene chance, hay esperanza de poder cruzar la línea de meta con éxito. Así que vamos a conversar un buen tiempo el día de hoy sobre esto, y qué gusto estar con ustedes. Un abrazo. Excelente. Bueno, primer tema, yo quería, el tema central de este primer segmento va a ser justamente cómo vemos este año 2022 que viene por delante. Entonces, pero antes que eso, yo les quiero invitar a mis amigos, a Mauricio, Rodolfo y también a nuestra audiencia, a que escuchemos este contenido que Yulisa Sánchez ha preparado para nosotros de la cápsula de tendencia laboral. El día de hoy nos va a estar hablando acerca de una de las competencias que tenemos que desarrollar. Es una de las habilidades que tenemos que desarrollar, son esas competencias digitales avanzadas. ¿Qué tan digital eres, mi querido Rodo? Sos bien digital últimamente, ¿no? No se te ve. Pero Mauricio, ¿vos sos bien digital? No, aprendiendo. Aprendiendo digital. Esta es una habilidad que tenemos que desarrollar y fortalecer. Vamos entonces al contenido. Aprendamos sobre las tendencias que están transformando y evolucionando el mercado laboral a nivel mundial. Y gracias a Dios, hoy es lunes, un nuevo lunes para poder compartir con ustedes en este segmento llamado Tendencias del Mercado Laboral. Hoy voy a compartirles una tendencia más. Y si ustedes recordarán y nos han estado siguiendo, en la última semana conversamos acerca de las competencias
profesionales que se van a volver cada vez más relevantes en las organizaciones. Y mencioné 7 de ellas. Hoy me voy a concentrar en una que quizá es una de las más relevantes y en donde se está viendo la mayor cantidad de cambios en los últimos años y se espera que hayan muchos más y que cada vez va a tomar más auge esta competencia de la que les voy a hablar. Y se trata de competencias digitales avanzadas. Como nos hemos podido dar cuenta, el Big Data, la nube, el Internet de las cosas, la robótica, la inteligencia artificial, la creación y uso cada vez más difundido de plataformas colaborativas, el desarrollo de softwares mucho más avanzados, todo eso está requiriendo que cada vez haya una mayor demanda por un conocimiento mucho más especializado. Se necesitan personas especialistas que puedan gestionar, controlar y crear toda esta gran red de nuevas tecnologías que están inundando el mundo de hoy y que seguirán cobrando fuerza cada vez más en los años venideros. Así que la especialización del conocimiento se convierte en algo fundamental que ya no va a ser solamente una ventaja competitiva, se va a convertir en una necesidad. Es interesante cómo los salarios de los especialistas en estos campos se han venido incrementando, especialmente en los últimos 2 años, y se espera que haya un repunte mucho mayor para los años futuros, porque son competencias que cada vez van a agregar más valor a las organizaciones. La automatización y la inteligencia artificial están incluso cuestionando qué trabajos deberían y no deberían hacer las personas, porque se puede hacer de una manera más efectiva, más productiva a través de estas nuevas tecnologías. Entonces, es importante que nos demos cuenta que ya no es suficiente solo con saber utilizar Internet, con saber utilizar alguna que otra plataforma colaborativa o saber enviar correos electrónicos y comunicarnos en las redes sociales. Se vuelve mucho más relevante que aprendamos más de estas nuevas tecnologías como el Big Data, como la inteligencia artificial y sobre todo cómo podemos aplicarlas para conocer mejor a los clientes, para tomar mejores decisiones de negocio y por lo tanto para proveer de productos y servicios cada vez de mayor calidad. Es importante entonces que nos demos cuenta que estas profesiones se van a volver cada vez más demandadas, más escasas, pero que sin duda van a venir a cambiar completamente los entornos de trabajo. Soy Yulisa Sánchez y los espero en una próxima cápsula. Bendiciones y hasta pronto. Y esto fue Yulisa Sánchez con este contenido que nos prepara semanalmente. Ella nos había mencionado que en el futuro, lo que estamos viendo y en el futuro vamos a estar viendo más necesidad de 7 competencias laborales y debiéramos de nosotros irlas perfeccionando. Una de ellas es el pensamiento crítico, a pensar, escuchar diferentes puntos de vista y tomar decisiones, las habilidades de comunicación, las habilidades digitales, esa es la tercera, la adaptación al cambio, la capacidad de aprendizaje, la iniciativa y la orientación a resultados. Lo que sí es cierto, Mauricio y Rodo, es de que este tema de las habilidades digitales, yo no sé, pero no sé si nos cuesta, pero tenemos que estarnos actualizando. Yulisa decía, no se trata simplemente de mandar correos o estar teniendo pues acceso a algunas redes o software, sino que aprender consistentemente nuevas tecnologías. ¿Qué pensás, Mauricio? Mira, totalmente de acuerdo. Es necesario, es una competencia que hoy en día se requiere si uno quiere sobresalir, si uno quiere separarse del grupo, digamos, como hacen los ciclistas. Y la razón es porque realmente cada vez tenemos más automatizaciones, una, y la otra razón importante es porque dependemos hoy en día de tomar buenas decisiones basados en información. Entonces, estar al día en la tecnología, en conocerla, en saberla utilizar para tomar esas decisiones y saber dónde y cómo aplicarla correctamente se vuelve determinante en el éxito o no de una organización. Así es, y de una persona como profesional. Bueno, si estuviéramos en la universidad nosotros, Mauricio, Rodolfo, estaríamos en algún hoyo tratando de estudiar algo en tecnología. Eso sería lo que estaríamos haciendo hoy en día, ¿verdad? Tratando de aprovechar ese tiempo. ¿Cómo te vas con esa idea, Rodo? Sí, definitivamente
bueno, yo estoy en el campo de consultoría siempre, pero en la parte de supply chain y cada vez más herramientas que te ayudan a integrar a varios actores a lo largo de toda la cadena de suministro se vuelve una ventaja diferenciadora. Entonces, el uso de nuevas tecnologías, integrarlas, el poder analizar la información de manera ágil también te ayuda a tomar mejores decisiones. Entonces, lo que sí estamos viendo mucho en esa parte de la integración de la cadena de suministro es herramientas colaborativas para integrar a nuevos actores clave. Y por el otro lado, existe un concepto que se llama planificación o lights out, que significa que es autónoma completamente. Yo, para ser honesto, no he visto una cadena completamente lights out, pero sí existen esbozos de eso. Entonces, sí creo que la tecnología es un gran diferenciador y al menos los equipos con los que nosotros estamos trabajando, los que descollan son los que manejan muy bien las herramientas y los conceptos tecnológicos digitales. Excelente. Y bueno, y el tema central entonces de esta conversación con Rodolfo Pérez y con Mauricio Álvarez tiene que ver con los planes para el próximo año, las perspectivas económicas y finanzas. ¿Cómo ves el próximo año, Mauricio? ¿Y qué perspectivas habría de prestarle atención 2022? Yo creo que mira, lo veo muy interesante. Normalmente, te soy sincero, siempre soy bastante optimista y bastante positivo. Y trato de no perder la realidad dentro de ese optimismo y ese positivismo. Sin embargo, el otro año creo que pecamos hace algunos meses en que este año podía ser muy bueno y que la economía iba a levantar. Eso de cierta forma se dio. Creo que no como esperábamos o no como queríamos o como pensábamos, sino de una manera un poco más leve, menos intensa, digamos. Para el otro año yo quiero ser un poco más realista y pensar que no va a ser, digamos, excesivamente o bueno en el sentido de que, mire, la economía va a seguir levantando y va a escollar y los negocios van a volver a la normalidad. No lo creo así, porque todavía hay situaciones como la que estuvimos hablando hace algunas semanas en el tema de la cadena de suministros que requieren de un tiempo para irse regularizando. Las inversiones que han hecho los países o que debieran hacer los países, si lo están haciendo, van a tomar tiempo en el tema de infraestructuras, precisamente de telecomunicaciones, de carreteras, de puertos, aeropuertos, de pilotos capacitados para los manejo de todo el transporte. Es decir, o sea, sí hay todavía situaciones lo que quiero comunicarme, como lo quiero expresar es que quiero ser más real y veo ciertas amenazas en el futuro que si una organización no las toma en cuenta en términos de costo, en términos de tiempo, de plazos, de flujo efectivo, sí puede encontrarse en problemas. Sin embargo, como dice uno de mis profesores, el profesor Collins, dice, use esa paranoia productiva para estar preparado. Y entonces, a pesar de que veo esas amenazas, de que veo que hay temas ahí, por ejemplo, estaba hablando con un empresario en el área de textiles, tiene problemas para traerla, tiene problemas, le aumentó el flete, por ejemplo, que todos lo sabemos cómo está pasando, y sin embargo no estaba eso reflejado en los costos. Entonces esas proyecciones le van a causar problemas en el primer trimestre porque no le van a dar los números. ¿Por qué? Porque los costos se le han aumentado 2, 3, 4, hasta 5 veces en algunos tipos de productos. A eso es a lo que quiero llegar, con que hay amenazas que tenemos que enfrentar, pero hay las herramientas, hay la forma de enfrentarlas. Las empresas tienen fortalezas que pueden aprovechar para defenderse de esas amenazas y con ellos salir adelante. Pero mi llamado es, seamos cautos, seamos prudentes, tomemos esta información en cuenta y hagamos planes adecuadamente. Así es. ¿Cómo ves el año 2022, Rodolfo? Fíjate que lo que decía Mauricio, justamente a mí me preocupa, bueno, amigo oyente, si usted no ha visto lo de sus costos y precios, tendría que revisarlos. El tema de su flujo de caja debiera de prestarle mucha atención. No tome, o sea, sea mucho más cauto para el tema de la deuda.
es probable que el tema del flujo de caja lo pueda apretar mucho más en este año 2022. ¿Cómo ves el tema, Rodo? Sí, como lo comentamos hace un tiempo, yo sí pienso que esa crisis se va, no quiero ser negativo tampoco, ¿verdad? Pero sí se sigue profundizando. Yo lo veo como también es importante ver cómo libramos esta incertidumbre, tanto, sobre todo en la parte de abastecimiento, que muchos de nuestros productos y servicios en algunos casos son dependientes de elementos clave que traemos de otras latitudes. Entonces sí es importante verlo reflejado, como mencionaba. Sin embargo, yo sí creo que es una oportunidad, en el sentido de que es importante adaptarse, ¿verdad? Para poder ver qué alternativas existen para ser ágiles en proveer un bien o un servicio. Claro está de que es fácil dibujarlo en la mesa y ponerlo en práctica es la parte más difícil, pero sí existen opciones, digamos. Creo que sí hay retos, ¿verdad? O sea, el no poder responder a una necesidad de un mercado grande como nuestro aliado más favorable, cercano, el no poder responder a esa necesidad que ellos están teniendo, tanto en servicios como en insumos de consumo, alimento, nos puede dejar fuera, ¿verdad? Entonces, eso sí es un riesgo y hay elementos que no necesariamente nosotros como empresa o mundo empresarial tenemos la capacidad de gestionar, sino tenemos dependencias de otros elementos. Entonces tenemos que ver cómo sortear esos retos, porque no son tan fáciles, digamos, el tema de infraestructura, el tema de la estructura legal y la confianza que se le puede dar a los inversionistas. Esa parte es clave. Sin embargo, yo personalmente he visto un incremento en la demanda de recursos talentosos y regresando un poquito al concepto que hablábamos al inicio de digitales. Hay mucho requerimiento, obviamente hay que aprovechar algunas plataformas de acceso a esos mercados, pero sí existen oportunidades, ¿verdad? Entonces sí es importante poder sortear por un lado los retos, evaluar si hay que redirigir algunos esfuerzos e inversiones y sí ser cautelosos, ¿verdad? En el flujo de caja, porque sí nos podemos, o sea, a veces vemos que llega, pero no vemos que a la hora de pagar también me faltó, ¿verdad? Entonces sí es importante hacer esas proyecciones que nos permitan tomar decisiones ágiles y ser ágiles en adaptarnos. Ahí creo, el no poder responder a la demanda creo que es un reto al cual tenemos que atender, y en eso me parece que tenemos que contratar, pero no contratar gente solo de afuera, sino hacer un buen recruitment o un proceso de reclutamiento en la gente talentosa que tenemos adentro de la organización, porque hay mucha gente que se frustra por los elementos que hoy está viviendo dentro de un esquema híbrido o completamente home office, ¿verdad? Y se frustran algunos profesionales, lo cual hay que ver cómo envisionarlos y apasionarlos por lo que hacen hoy. Amigo oyente, si usted quiere compartirnos, ¿ya está aburrido de trabajar en casa o si quiere seguir trabajando en su casa? ¿Le encantaría seguir trabajando en su casa o cree que ya es suficiente, ya necesita estar nuevamente en la oficina? Mauricio, el otro año se viene una escalada probablemente de precios, ¿no? Las tortillas van a estar más caras, las galletas van a estar más caras, los frijoles van a estar más caros, los huevos van a estar más caros. Pareciera ser que así va a ser. Sí, mira, esa es la expectativa. Esa es la expectativa y cuando vemos las condiciones, pues parece muy seguro. Por eso es importante tener en cuenta pues todas estas cosas, todos estos elementos para hacer un presupuesto adecuado, manejar una deuda adecuada. Rodolfo hablaba de eso y me recordaba, fíjate que quería decir algo de eso, se me ocurrió esto cuando Rodolfo comentaba, es que el problema no es manejar la deuda o tener o no tener deuda, es no saberla manejar para incluir. Bueno, si yo voy a necesitar una línea de crédito, por ejemplo, para cubrir mi flujo, pues podría incluir, si la necesito, está bien, pero tengo que incluir esos costos de esa línea de crédito y saber que la tengo que pagar y cómo la voy a recuperar. Esa es como la parte que nos puede tener estresados, digamos, la que estresa la situación, donde pensamos que en las amenazas de las que estaba hablando hace un momento. Esas son las amenazas. Pero por el otro lado, también hay oportunidades.
¿sí? Una de ellas, muy importante, es que el consumo de productos y servicios sí sigue en aumento, a pesar de que a mi gusto, y esto lo digo de manera muy personal, siento que los medios han sido un poco escandalosos en este tema de la pandemia. Entiendo que hayan olas, entiendo que de repente hay momentos donde la curva de los contagios puede incrementarse, etcétera. Pero el mundo ha ido avanzando, ha ido recuperándose, ha ido ampliando sus servicios. Y hablando de Guatemala per se, Guatemala también, aunque despacio, ha ido manejando su tema de las vacunas, ha ido cada vez es menos la gente contagiada, la curva se ha aplanado bastante. Entonces, eso lo que nos habla es que el consumo va a seguir creciendo. En Estados Unidos la economía también va caminando, eso significa más remesas para nosotros. Entonces, si están en el área de comercio, del área de consumo, yo le diría que las perspectivas son buenas desde el punto de vista de ingresos. Esa parte es una oportunidad, ahí está el mercado está recuperándose y está volviendo a tomar aviados, es decir, a tomar inercia. Sin embargo, no pierdan de vista los costos, es lo que hablábamos con Alex Kraut, creo yo, hace unos días, y las empresas de repente sí tuvieron, no sé, voy a decir un número, 100 millones más de ingresos, sí, pero tuvieron 100 millones más de costos, entonces el margen se quedó igual, o sea, no hay más rentabilidad si no lo sabemos administrar, pero si sabemos administrarlo, visualizarlo, es probablemente que podamos sacarle más margen. A eso me refiero, o sea, hay amenazas, pero hay oportunidades y es cuestión de nosotros de usar esas fortalezas y aprovecharlas, ya sea para aprovechar esas fortalezas o para defendernos de esas amenazas y realmente tener un éxito. Mauricio, en tu plano personal, ¿ahorrarías o sea, en relación al dinero, tendrías más cuidado para ahorrar dinero? Sí, yo creo que mira, qué buena pregunta me haces, porque fíjate que si te das cuenta, mi respuesta por default es sí, porque yo creo que ahorrar siempre es bueno. Cuando te referís, si hablamos organizacionalmente, tener reservas de efectivo también es bueno. Sin embargo, Agner, algo que tenemos que tomar en cuenta si vemos las finanzas desde el punto de vista estratégico, es que las tasas de interés también han ido bajando. Entonces, tener deuda y deuda barata hoy en día no es malo. Lo malo es no saber administrarla. Total, eso es un hecho. Pero las tasas han seguido bajando. Entonces, si yo no tengo el flujo suficiente, si yo no puedo cumplir con esas condiciones, yo puedo, sí, tengo la oportunidad de adquirir deuda y de adquirirla barata. Y entonces, ¿en dónde está la clave? En saber administrar. Pero si de mi parte puedo ahorrar, o sea, no viene una crisis, a lo que voy es que no viene una crisis de dinero donde va a escasear y las tasas vayan a subir, e incrementarse. No, hay liquidez en el mercado, hay acceso al dinero. Entonces, digamos, organizacionalmente no se vuelve indispensable, digamos, ser ahorrativo, pero siempre es un must. Así que yo sí recomiendo, tenga sus reservas de efectivo con respecto a activo, tenga sus ahorros, tenga sus inversiones, porque sí, este mundo está lleno de sorpresas, nos da la vuelta en cualquier momento y puede ser que entonces sí lo necesite. Y aquí la gran pregunta, es que esa gran pregunta, que de hecho viene, recuerdo que es 59951111, es, no sé si quién la quiere contestar, Rodolfo, Mauricio, pero es época de meterme a casa, es época de meterme a carro, es época de hacer un tipo de inversión de ese calibre. ¿Qué recomendarían? ¿Qué recomendaríamos? Buena pregunta, Rodolfo, para... No, coincidentemente hablábamos de hecho con Mauricio también de ese tema y hablábamos mucho de poder prepararse, ¿no? O sea, si podés hacer pagos anticipados a tu deuda para tener mayor flexibilidad en años futuros y tienes un excedente actualmente, hay que aprovechar para aligerar la carga de la deuda y también evaluar opciones de liberar las tasas, ¿verdad? Porque muchas veces nos castigan mucho las tasas y por estar viendo solamente con la cabeza baja a cómo atender esa emergencia,
no vemos las oportunidades que en el mercado se están ofreciendo de quizá una mejor tasa, alguna mejor condición. Entonces, yo pensaría que lo que hay que hacer es pagar, ¿verdad? Si es que tienes mucha deuda, ¿verdad? Existen algunas oportunidades, ¿verdad? Y también aquí entra el elemento también de la fe, ¿verdad? Porque muchas veces uno es muy cauto y es prudente en honor a la cautela y no valiente en honor a la fe. Entonces, si el Señor te está dando una palabra y Él va a abrir la puerta, tampoco hay que detenerse, ¿verdad? Yo pienso que también hay que aprender esos vientos donde el Señor te guía y te dice, esta es la ruta, y genera incertidumbre, pero tienes una palabra, hay que lanzarse, porque Él es el que va a respaldar, Él es tu socio mayoritario. Entonces tampoco, no solo le preguntemos al dinero, es tal vez mi respuesta, ¿verdad? Pienso que si lo vamos en el marco de cautela, sí, obviamente, si se puede pagar, hágalo. Pero si existe una palabra que el Señor le está dando, del paso de fe. Tampoco estoy hablando de una fe ilusoria, ¿verdad? Que el Señor me dijo que me meta una deuda de $10 millones y no tengo ni para pagar el flujo de $1 millón de quetzales. O sea, tampoco, ¿verdad? Pero existen elementos que hay que combinar en ese proceso. Eso es lo que yo pienso. Eclesiastés 11, 4-6. El que mira al viento no siembra, y el que mira las nubes no cosecha. Así como no sabes por dónde va el viento, ni cómo se forma el niño en el vientre de la madre, tampoco sabes nada de lo que hace Dios, Buenísimo. Creador de todas las cosas. Siembra tu semilla por la mañana y por la tarde, siémbrala también. Es decir, trabaja, siembra, porque nunca se sabe qué va a resultar mejor, si la primera siembra o la segunda, o si las dos prosperarán. La cosa es que si uno está viendo las cosas externas, porque aquí son externas, ¿no? Diciendo, ver el viento, ver la sombra, ver el sol, ver las nubes, entonces nunca va a sembrar, ¿verdad? Pero Fíjate que sí es bien importante la pregunta, complementando ahí lo que Rodolfo decía, que me gustó mucho cómo lo estaba planteando él, porque exactamente hay que ver las circunstancias y creer, tener esa fe como también hemos hablado, pero no olvidar los hechos. Ahorita hay dos hechos. Cuando hablan, en la pregunta habían dos elementos. Uno hablaba de una casa o, por ejemplo, de un carro. Y en general de inversiones. Fíjate, si fuera una casa, yo me atrevería a decir que sí, si él está estable, si ve que sus condiciones van, que tiene para cubrir la cuota, etcétera, entonces le diría, hágalo. Sí, es un buen momento porque las tasas hipotecarias también están en sus niveles más bajos de muchos años. Entonces, es rentable, le diría yo. Si fuera carro, ahí la pensaría dos veces. ¿Por qué razón? Porque los carros ahorita están en sus precios más altos. Entonces, lo único que va a hacer, y realmente, bueno, no sé cuánto lo use, a menos de que sea un carro para un transporte y sacarle un ingreso al carro, pues ese es otro tema. Pero si es un carro para mi gusto, yo le diría, está en el punto más alto y solo está colaborando a que se mantengan ahí. Los carros van a bajar de precio eventualmente. Sinceramente, creo que siendo muy optimista, vamos a estarlo viendo en un año. Siendo muy optimista, tal vez en un poco más, pero esos precios se van a regularizar. Entonces, yo no me diría, el otro día me hacían esa pregunta justamente, me la han hecho varias personas, por cierto, y sí me parece, mi opinión es esa, si es carro, yo he estado tratando de evitar también, dan ganas de cambiar, andar uno en su carrito con olor a nuevo y eso yo sé que es lindo, pero vale la pena aguantar un poco porque los precios están en su parte más alta y la obsolescencia no la vamos a tragar nosotros. La obsolescencia es decir, esa depreciación, que significa que cuando el carro baje de precio, va a bajar de precio, entonces la deuda todavía la voy a tener muy alta, entonces voy a deber casi el carro completo dentro de 1 o 2 años incluso. Ahí es donde yo pondría las barbas en remojo con respecto al un tema como el carro. Ahora la casa es otro nivel, es un activo, va a seguir ganando plusvalía, va a mantener su precio y la tasa de interés está bastante baja. Bastante baja. Sí, es una oportunidad para aprovechar. Hay otras preguntas que van en relación a esto, pero tenemos que hacer una pausa. Nos pasamos de la pausa y regresamos en un momento con más conversación acá en su programa Tendencias. En Ilumina Club queremos que la luz de Jesús ilumine a todos. Con nuestro donativo se producen contenidos con el propósito de hacer más famoso el nombre de Jesús y se sostiene su transmisión en medios de comunicación. Tú también puedes ser parte del Club Ilumina. Ingresa a iluminaclub.org y
y elige un plan de donación. Con un donativo mensual de 50 quetzales o más, puedes sumar a la transformación de nuestro país. Hagamos que la luz de Jesús ilumine a todos.